Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase, comprender que los derechos humanos son imprescriptibles, no pueden ser quitados y jamás dejan de tener validez. Pero antes, un breve repaso de lo aprendido en la clase anterior, que llevó por título Los principios de los derechos humanos, que vamos a continuar tratándolos en esta clase. Pero en esa oportunidad hablamos de los principios de la indivisibilidad, la inalienabilidad, la interdependencia de los derechos humanos. Y dijimos, ¿cierto?, de que esto significa que todos los derechos humanos están vinculados, están ligados unos con el otro. Son un mismo cuerpo de principios, todos tienen la misma importancia. Esto es lo que significa, ¿cierto?, estos principios, ¿verdad? Por lo tanto, la comunidad internacional, la cual el Estado chileno avaló y ratifica a través de la Carta Fundamental de los Derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe tratar siempre los derechos humanos de una manera justa, equitativa, en pie de igualdad, promocionándolas y protegiéndolas y dándole énfasis, ¿cierto?, para proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos. Bueno, una vez realizado, ¿cierto?, el resumen, nos vamos a abocar a la clase de hoy, que lleva por título La imprescriptibilidad de los derechos humanos. Bueno, a continuación vamos a definir, vamos a comprender, ¿cierto?, este principio. Bien, fundamentalmente el principio de la imprescriptibilidad se aplica a los crímenes de lesa humanidad o que atentan contra la humanidad y también por los crímenes de guerra. Bien, bueno, vamos a empezar por entender lo que significa imprescriptible. Podemos definir, ¿cierto?, lo imprescriptible como la condición de un hecho delictivo que no puede ampararse en su invalidez por el paso del tiempo. Bueno, eso quiere decir de que no quede invalidado aunque pase el tiempo. Imprescriptible entonces va a significar que no puede prescribir, es decir, que no pierde vigencia ni perece por el transcurso del tiempo. Un derecho imprescriptible es un derecho que nunca perderá validez. Por ejemplo, el derecho que todos los seres humanos tenemos para que se esclarezcan todas las veces que en la humanidad se ha atentado, se han realizado crímenes contra la humanidad. Esos delitos nunca van a perecer. Bien, de acuerdo, vamos a ir avanzando y vamos a ir, por supuesto, que cada vez más vinculando el concepto de lo imprescriptible con situaciones más comunes. Bien, pero quedó claro, ¿cierto?, de que el principio de la imprescriptibilidad tiene esta condición, señala de que un hecho delictivo no puede quedar invalidado por el paso del tiempo, no puede prescribir, no pierde vigencia ni desaparece por el transcurso del tiempo, sino que un derecho imprescriptible es un derecho que nunca perderá eh, el norte ni tampoco se plantea esta idea de olvidarse del crimen, ¿ya? Especialmente cuando se ha atentado, ¿verdad?, en contra de la humanidad, ¿ya? Bien, prescripción, porque así como hablamos de lo imprescriptible, tenemos que entender qué es lo que significa esto de lo que puede prescribir. Bueno, prescribir significa, ¿cierto?, extinguirse un derecho por un efecto de la prescripción, como por ejemplo, repito, puede extinguirse un derecho por efecto de la prescripción, como por ejemplo una infracción de tránsito. No puede ser sancionada con una multa de 5 años. Pues nadie está por una infracción, ninguna persona que se salta un pare va a estar detenido o recluido por 5 años, ya que estas faltas, pasado un tiempo, el derecho reclama, ¿cierto?, de que pierde validez, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de una infracción de tránsito. Los principios de la esta es la prescripción. Prescripción significa tiene caducidad, ya fecha de vencimiento, pero la imprescriptibilidad no, pues la imprescriptibilidad es un principio que va siempre a abordar y perseguir los crímenes en contra de la humanidad, como por ejemplo los crímenes que los gobiernos militares, ¿cierto?, han hecho en contra
de las personas. Y las guerras también, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en donde, ¿cierto?, mueren millones de personas, ¿cierto?, inocentes. Bueno, tenemos que tener claro de que son muchos los delitos que son prescriptibles, pero hay algunos derechos que no se pierden ni cambian por el transcurso del tiempo, como por ejemplo el derecho a la vida. Cualquier persona que atenta contra la vida del otro, estamos hablando de un derecho que usted puede exigir, que no cambia, no se pierde, aunque el tiempo cierto transcurra, por lo que son imprescriptibles. Es decir, que cada uno de nosotros somos propietarios de este derecho, que es indefinido, no caduca, no vence por el paso del tiempo. Tal es el caso de los delitos que se realizan en contra de la humanidad, que afectan los derechos humanos, o sea, que atentan contra la integridad y la dignidad humana, como por ejemplo una guerra, y que por supuesto fueron cometidos por dictaduras militares como el nazismo alemán, el fascismo italiano, dictadura en América Latina, etc. Esos delitos no prescriben, son imprescriptibles. Es justo de que se pueda llegar a esclarecer estos crímenes, cueste lo que cueste y el tiempo que transcurra. Bueno, ¿de qué delito estamos hablando? Estos delitos consisten en torturas, detenciones injustificadas, desaparición de personas, apropiación de menores, asesinatos, entre otros. Los señalados anteriormente son los que detentan este carácter de imprescriptible por su brutalidad, por ser aberrantes. Es decir, que si no fueron juzgados oportunamente, porque las guerras, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La Primera Guerra Mundial duraron muchos años, no importa. Eso que, o sea, una guerra no es, nadie va a estar de acuerdo con un conflicto armado, pero en una guerra, lamentablemente, los delitos no pueden ser juzgados oportunamente, pero no se anulan. Cuando termina la guerra, la posibilidad de verdad, de, que eso vaya a juicio, aunque pase el tiempo, es viable, es factible, ya que por la brutalidad no pueden quedar impunes. La imprescriptibilidad se refiere, ¿cierto?, a esta imposibilidad de proteger una acción delictiva de esta envergadura, ¿ya? Como, ¿cierto?, es una guerra, como fue una dictadura en América Latina, dictadura militar, como fue el nazismo, el fascismo, el comunismo, ¿verdad? La figura de la prescripción o dejar invalidada eh, eh, un crimen contra la humanidad es imposible, aunque transcurra el tiempo. Bueno, los crímenes, vamos a continuar, ¿cierto? Ahora hablando de la imprescriptibilidad de los crímenes que se realizan en contra de la humanidad, ¿ya? Entonces, como dijimos, la prescripción, vamos a hablar, ¿cierto? Como lo dijimos más arriba, está la imprescripción, la imprescriptibilidad, que no, los delitos no caducan, no vencen, pero también está la prescripción y dijimos que la prescripción también es un derecho que también se sanciona, pero por medio del cual también en la prescripción pues, existe la extensión o persecución de ese delincuente o del delito a causa, ¿cierto?, a razón del tiempo. Eh, Esa es la prescriptibilidad, es la prescripción, ¿ya? Por favor, no nos confundamos. La prescripción son los delitos que caducan, que se extinguen, que pueden haber sido perseguidos, pero en razón del tiempo caducan, vencen, ¿ya? No sé, pues, un hurto, un robo. Puede haber un demandante, usted deja la constancia, deja la demanda, pero pasa un tiempo y no sé, pues el robo, un hurto, un robo, tu celular, pues, después va, con el transcurso del tiempo, eso va a caducar. Ya no va a tener cierta validez legal, vence. Pero sin embargo, los crímenes que se realizan contra la humanidad
son imprescriptibles, es decir, que pueden ser perseguidos durante todo el tiempo. Se consideran crímenes que atentan contra la humanidad. Todos aquellos delitos, especialmente de carácter inhumano, que son brutales, atroces, que forman parte de un ataque sistemático contra una, por ejemplo, contra una población civil, por ejemplo, en una guerra, cuando los soldados eh, pueden, y ha ocurrido, como ocurrió en Vietnam, los norteamericanos cuando llegaron a Vietnam, lamentablemente asesinaron a poblaciones de civiles, de vietnamitas, pero completas. Ahí estamos hablando de la década entre el 50 y el 70, en Vietnam, ¿cierto? La guerra de Vietnam, en plena Guerra Fría también. Entonces, los actos en contra de la humanidad, que son de carácter inhumano, ¿verdad? Atroces, brutales, que forman parte de un ataque sistemático contra cualquier población civil, no prescriben, ¿ya? La imprescriptibilidad, ¿cierto? Eh, de los derechos humanos, ¿verdad? A pesar del tiempo, no van a caducar ni a vencer, porque se cometió un crimen en contra, ¿cierto? Un crimen atroz en contra de la humanidad. Bueno, eh, los crímenes, ¿cierto?, de lesa humanidad o que van en contra de la humanidad son también uno de los crímenes que también las Naciones Unidas consideran trascendentales por la comunidad internacional, ¿ya? Bueno, y también esto ocurrió con los crímenes de genocidio, cuando Hitler fue uno de los genocidadores. Genocidio significa matar en masa. Hitler mató, ¿cierto?, a más de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Como esto también cae, ¿cierto?, como un crimen de guerra, un crimen de agresión contra una población, ¿verdad?, desarmada, inocente, débil, y que lamentablemente, eh, aunque no lo queramos creer, ocurrieron. Y, los delitos de lesa humanidad cometidos contra las personas, ¿verdad?, incluyen homicidio, esclavitud, violación, traslado, ¿cierto?, forzoso de una población de sacar a una población de su lugar de origen, ¿verdad? Obligarlos a retirarse de ahí también, un delito de lesa humanidad. La tortura, una detención arbitraria es cuando un policía te detiene sin ningún argumento por la desaparición de una persona. Por eso cuando prendemos la tele vemos de que en las noticias es verdad, causa mucho revuelo la desaparición de una persona, y el Estado tiene la obligación de buscar y dar con el paradero de ella, ya sea persona viva o muerta, y dar, ¿cierto?, con el paradero de los criminales. También la persecución de determinados grupos, la segregación o la discriminación racial. Bueno, todos estos actos que son cometidos con intención, con la intención de causar sufrimiento, atentar contra la integridad física, la salud mental y dejar víctimas de todo esto, no prescriben, ¿ya? Son imprescriptibles. Aunque pase el tiempo, se deben esclarecer, y los tribunales internacionales también van a tener cierta incidencia en buscar, ¿cierto?, a los criminales que han sido capaces, ¿cierto?, de atentar en contra y realizar estos crímenes de lesa humanidad. Eh, Existe, ¿cierto?, para el enjuiciamiento de estos crímenes, existe un principio de jurisdicción universal en la cual, ¿cierto?, todos los estados del mundo que se alinearon también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos pueden enjuiciar y condenar penalmente a los autores, ¿ya? Independientemente del lugar donde esta persona lo haya cometido, ¿ya? O sea, todos los estados tienen la obligación al detectar, ¿cierto?, de que una persona atentó realizó crímenes contra la humanidad, independiente de su nacionalidad y origen, no importa que no sea el tribunal de su país, el tribunal, ¿cierto? Existe un tribunal universal que tiene la obligación, ¿cierto?, de someterlo penalmente a un juicio. Eh,
Bueno, jóvenes, a continuación, ¿cierto? Ya estamos pronto a cerrar la clase del día de hoy y vamos, ¿cierto?, a dar una conclusión. Vamos a ver lo que aprendimos en esta clase. No, en el título de la clase de hoy fue el principio de la imprescriptibilidad de los derechos humanos por crímenes de guerra, por crímenes que atentan contra la humanidad. Y dijimos que lo imprescriptible, podemos definir la imprescriptibilidad como la condición de aquel hecho delictivo que no puede ampararse ni puede ser invalidado, que no caduca, que aunque pase el tiempo. Esto significa que no puede prescribir, es decir, que no pierde vigencia, ni caduca, ni vence en el transcurso del tiempo. ¿Ya? Es un derecho, ¿cierto?, que nunca pierde validez. Sin embargo, está la prescripción, lo contrario de lo imprescriptible. La prescripción son aquellos derechos que también otorga la ley, que significa, ¿cierto?, que un delito caduca, vence eh, por el tiempo, ¿ya? Porque ya ha pasado mucho tiempo y ya, ¿cierto?, significa de que por su liviandad, entre comillas, ¿cierto?, ya tiene un tiempo más que prudente en los tribunales y ya caduca. Por ejemplo, es la infracción del tránsito, que no puede ser sancionada, sino que con una multa, por ejemplo, soltarse un disco pare, ¿ya? Y aunque se pase mucho tiempo, ya pierde también validez, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bueno, les quiero recordar que al final de cada video encontramos un par de preguntas, ¿ya? Dos, la primera dice qué es el principio de imprescriptibilidad y dos, cuáles son los delitos imprescriptibles. Bien, yo dejo hasta aquí la clase, me despido, les digo que nos vemos en la próxima sesión, cuídense, chao.